Son de nuestra audiencia. De su ministerio. Cristal Radiovisual puertorico.com. Estamos nosotros desde este nuevo estudio, nuevas facilidades, nuevo concepto para todo el pueblo de Puerto Rico y todos nuestros amigos por todas partes del mundo, porque hemos recibido notificaciones hasta de Euroasia, mi gente. Nos han llamado de las comunidades indígenas allá en los Estados Unidos, y ni hablar de la Florida, ni hablar de Chicago, ni hablar de Nueva York, ni hablar de Texas, ni hablar de otros 20 puntos más. Un amigo mío que sus hijos están en las Fuerzas Armadas, en estas cuestiones marítimas, me hizo una llamada, me dijo que habían hasta por algún barco por ahí, allá en el Pacífico, viendo Cristal Radiovisual y este programa Al Pan Pan y Al Vino Vino. Yo soy licenciado Derek Gago y iniciamos entonces con los temas en la tarde de hoy. Bien sencillo, mi gente. Por fin, el fin de semana culminó el asunto de la alcaldía de Aguadilla. La alcaldía de Aguadilla fue un tema histórico, interesante y político durante este periodo electoral. ¿Por qué? Porque había la disputa de si el señor alcalde Julio Roldán era o no alcalde del municipio, o sea, lo que llaman para efectos electorales el precinto 035, donde se impugnó la validez de la certificación de él como alcalde. Ya desde el 3 de noviembre, el día del evento electoral, se había sembrado dudas si en la llamada Unidad 77 había votado en su totalidad o gran parte de esta por el señor Roldán o por la licenciada Yanisha Irizarry. En otras ponencias que yo he estado, he establecido que una diferencia es el candidato a la alcaldía y otra es el alcalde. En este caso, el señor Julio Roldán, el doctor Julio Roldán, se consolidó como alcalde del municipio de Aguadilla. ¿Por qué? Porque en 3 intentos, la licenciada Yanisha Irizarry intentó impugnar la validez de los votos que se hicieron en el precinto 037, es decir, en Aguadilla, en este proceso electoral. ¿Cuál fue la esencia del planteamiento de la licenciada? Un planteamiento hasta cierto punto noble. ¿Por qué? Porque este proceso electoral inició con la antigua ley electoral, ley 57-2011, y culminó con la ley 54-2020, aprobada por la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. ¿Qué es lo que pasa? En aquel momento, el andamiaje electoral de Puerto Rico, especialmente la lectura, las máquinas, se habían montado conforme a la ley 57-2011. Cuando se reconoce y se establece el proceso electoral de este periodo, es decir, las elecciones de 2020, del 3 de noviembre de 2020, ¿qué fue lo que pasó? Entró en vigor la nueva ley electoral 57-2020. La anterior era 37-2020 y esta es 57-2020. 2011, perdóname, la anterior. Esa alegada función generó confusión por la única razón, que es la siguiente. Estaban las máquinas lectoras programadas para leer las papeletas conforme a la legislación actual. ¿Cierto o falso? ¿Cuál fue el planteamiento de la licenciada? Que por estar mal programadas, es decir, por usar los reglamentos, los manuales de procedimientos de la ley electoral anterior
para este proceso electoral con la nueva ley del 2020. No eran válidos las lecturas tanto de las papeletas para la candidatura a alcalde como para los nombramientos a la legislatura municipal de Aguadilla. Y ese fue básicamente el punto que ella trae. Si hacemos un recuento del comportamiento de las 19 unidades electorales de Aguadilla, voto a voto, según surge de las urnas y de las lectoras y de los lectores, el doctor Roldán había ganado Aguadilla completo. Pero la unidad 77, que es el llamado voto adelantado, el voto por correo y el voto encamado, fue el cuestionamiento mayor que se hizo. Así que esos dos frentes fueron las por la estandarte de la licenciada. ¿Para qué? Para impugnar el proceso. Hecho eso, con el último impugnación, ¿qué fue lo que pasó? El Tribunal de Apelaciones avaló la determinación de la licenciada, pero el auxilio de jurisdicción que se insta ante el Tribunal Supremo restó lo que se debió hacer desde el principio. Vamos a abrir los maletines, vamos a contar todas las papeletas y vamos a ver qué pasó en sí. Uno de los planteamientos que se alegaban era que había unas deficiencias en las actas. Otro planteamiento que se alegaba era que si al momento de estar en la mesa, en la respectiva unidad, si tú no levantaste como candidato deficiencia X, papeleta X, no procedía el planteamiento. ¿Por qué? Porque la propia ley electoral nueva reconoce el voto mixto, que en el 2004 era el pibazo, que en Aguadilla le pusieron el palmazo, que meramente era lo siguiente: yo voté, digamos, por el Partido Nuevo Progresista en Aguadilla, pero hice las cruces bajo los candidatos del Partido Popular Democrático, o bajo el Partido Independentista Puertorriqueño, o bajo el Partido de Victoria Ciudadana, o bajo el Partido del Proyecto Dignidad. Eso es todo lo que es un palmazo, eso es lo que es un pibazo. ¿Qué pasó? Voté por el candidato a la legislatura municipal, pero voté por el candidato a alcaldía. Pero si yo voté íntegro en el otro lado de la papeleta, ¿por quién voté? O sea, ¿cuál fue la intención del elector aguadillano? Es decir, en el precinto 035 para determinar quién es su alcalde, reelecto en el caso de Yanicia, o electo en el caso del doctor Roldán. Y eso básicamente fue la controversia. Todo apuntaba a que la resolución, porque la Comisión Estatal de Elecciones tuvo que reconocer el uso de los procesos bajo la ley anterior cuando ya había una ley vigente y cuando ya se había hecho un proceso primarista, que fue en agosto, que se celebraron 2 fines de semana, especialmente 2 domingos, ¿se acuerdan? Que hubo un momento dado de que no se pudo leer las papeletas, que no llegaron papeletas, que en las máquinas pasaron 1000 cosas. Pues técnicamente se hicieron 2 fines de semana, es decir, 2 domingos uno atrás de otro, en plena pandemia. Y con ese proceso, la comisión en pleno determinó que todo lo que leyera las máquinas eran válidas. La realidad es que esas lecturas no hubo manera de atemperarlas al funcionamiento de la ley con las máquinas hoy. Eso es cuestión de programación, mi gente. Si se hubieran programado bien, buena pregunta, ¿cuál hubiese sido el resultado? Dándole entonces posiblemente la elección a la licenciada Yanicia Irizarry, porque la diferencia era entre 64 a 40 votos. Eso puede ser un acta mal puesta, una papeleta mal puesta, 2 papeletas en una o 2 unidades, hasta en la misma unidad 77, que es el voto adelantado. ¿Cuál fue la decisión que tomó la Comisión Estatal de Elecciones? La decisión de la Comisión Estatal de Elecciones fue refrendar lo que ya estaba escrito y le otorga el día 31 de diciembre la certificación al doctor Roldán
como candidato electo en este proceso electoral. Con todas esas impugnaciones administrativas internas, esos llamamientos internos que se hicieron, con esas alegadas declaraciones juradas que decían que habían unas deficiencias en unas 50, 60 papeletas. ¿Qué pasó entonces? El doctor Roldán juramentó como alcalde. Y el doctor Roldán inició sus procesos bajo la certificación de alcalde. La licenciada Irizarry había iniciado el proceso donde la propia ley electoral te da un término jurisdiccional, es decir, fatal, es decir, que no lo prorroga nadie, de 10 días para impugnar. Y eso tiene que hacerse cuando ella lo hizo antes de que se acabe el periodo electoral, que es el 31 de diciembre. Pero la comisión tenía que seguir su procedimiento y juramentó y certificó al doctor Roldán el 31 de diciembre. Pasadas esas etapas, con la terminación del Tribunal de Apelaciones, ya estamos en el mes de enero, y se va al Tribunal de Apelaciones, y el Tribunal de Apelaciones toma su determinación sobre la decisión del proceso. ¿Por qué? Porque se impugnó la determinación de la comisión en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En un momento dado, los abogados de la licenciada Irizarry solicitaron la celebración de vista para meramente pasar pruebas sobre la validez de los documentos. No obstante ello, los abogados del doctor Roldán decían que como esto es una cuestión de estricto derecho, no es necesario pasar ningún tipo de vista, sino que el tribunal resuelva. Como esto es un procedimiento expedito, es decir, rápido, es un mecanismo procesal de la Comisión Estatal que de la propia ley electoral, la juez lo atendió en forma sumaria o expedita, que lo que significa que hay que hacerlo rápido. No hay que perder tiempo, mientras más rápido se haga, mejor. Se toma la determinación, se lleva al Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones resuelve a favor de la licenciada y el Tribunal Supremo entra en contenido de lo que es la certificación. Y no es tanto el contenido de la certificación, la potestad del Tribunal Supremo como el foro máximo es que, vamos a contar, si en Aguadilla son 18, 20 mil papeletas, ¿sí? 30 y pico mil papeletas, lo que se estarían en juego, donde se alegaba una deficiencia de 50 a 60 papeletas, que dicho sea de paso, dentro de los conteos reflejó que una o dos papeletas se marcaron en actas 12, 13 o 14 veces. ¿Quién lo hizo? No se sabe. Esa fue la deficiencia que arrojó este proceso. Esta es la deficiencia que se tenía que conformar a los manuales de procedimiento conforme a la actual ley. Que en un momento dado la comisión, bajo la situación particular y única en Puerto Rico, no le quedó más remedio que refrendar conforme a los manuales de procedimientos y reglamentos bajo la ley anterior. ¿Por qué? Porque ya no había manera de enmendarla. Ya a días de celebrar el proceso te necesitaban unos manuales de procedimiento y a días no hay manera de revisar un manual tan corto. Recordemos una cosa importante, que antes de esta ley y mucho antes de la ley de 2011, ley 37-2011, la 57 es la de 2020, un proceso primarista se celebraba prácticamente un año y medio antes. Por tanto, la comisión podía afilar, verificar, observar, entonar cuál y cómo iba a ser el comportamiento de sus partidos, porque la comisión se compone y depende de los partidos, y ver cómo se estructuraban los manuales de procedimientos y las actas y los reglamentos. Y 18 meses, créeme mi gente, que da tiempo para hacer muchas cosas, porque la comisión está especializada en eso. Pero, de 2011 para acá, entre las elecciones y las primarias apenas pasan 6 meses. Y en este periodo tan particular habían más de 2 partidos y candidatos independientes.
Aguadilla tenía candidatos independientes, el Senado tenía candidatos independientes, en la gobernación tenía candidatos independientes, en otros municipios habían candidatos independientes y eso degeneró en este problema. Ni hablar de que la Comisión Estatal de Elecciones tenía que estar pidiendo autorizaciones a la Junta de Supervisión Fiscal, gente, para que le desembolsaran dinero para este proceso. Sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal es la que controla el uso y manejo de los fondos del gobierno central y de muchas de las agencias, porque no todas están bajo el programa. Y eso atrasa los procedimientos. De hecho, tan era así que prácticamente la imprenta tenía que trabajar con un susto para cuando llegara el dinero autorizado y desembolsado para imprimir las papeletas que son de rango constitucional. Me pueden decir que es una cuestión estatal, no, pero es que la Constitución de Puerto Rico nace de una ley federal que es la Ley 600, así que la Junta de Supervisión Fiscal tenía que soltar los chavos. Un poco lenta fue, pero soltó los chavos. Y como ellos soltaron los chavos, degeneró también en la lentitud y la laxitud de este proceso. Atípico en todos los sentidos, porque habían, como les dije, varios partidos, manuales de procedimiento, inicio de un procedimiento de inscripción, certificación de candidatos bajo la ley vieja y el proceso final, donde se ejecuta el voto de quién, del ciudadano, del residente, se hizo bajo otra ley. Y ese desfase pudo degenerar en esta situación. Ese desfase generó en esta situación y vamos a la pausa. La Clínica de Medicina Primaria del Dr. José Vadillo Hernández, tu médico primario, les invita a formar parte de su grupo de pacientes Medicare y Medicare Advantage. Contamos con la más alta tecnología para que nuestros servicios nunca se vean interrumpidos. Contamos con servicios de telemedicina, envío de órdenes médicas, recibo de resultados de laboratorios de forma digital. Siempre hemos estado mano a mano junto a nuestra población más vulnerable. Para más información, 787-658-7098. Y recuerda que en la Clínica de Medicina Primaria del Dr. José Vadillo Hernández, la prevención es la clave. ¿Desea mejorar la imagen y apariencia de tu compañía u oficina? Consolidated Facility Services es la solución. Consolida y contrata todas las necesidades de tu compañía. Servicios de limpieza y mantenimiento en general. Handyman, refrigeración, construcción y remodelación. Consolidated Facility Services. Proveemos el personal debidamente adiestrado con licencia y totalmente asegurado. Además, contamos con el equipo más moderno para desinfección contra el coronavirus COVID-19, limpieza comercial e industrial, servicio y mantenimiento, seguridad y compromiso. Consolidated Facility Services. Estimados gratis. 787-890-3075. 787-223-9249. Para esa ocasión especial, tu mejor regalo, hazlo con flores. Pero eso sí, que sean de Pompón Flowers Boutique. Contamos con una exclusiva línea de bases para que tu arreglo sea único. Arreglos corporativos, canastas gourmet y elegantes detalles para regalar y decorar. Pompón Flowers Boutique. Expertos floristas harán de tu arreglo y tu evento único en su clase. Nuestros arreglos y canastas, acompáñalos con la variedad más exclusiva de vinos, champán y cervezas artesanales de nuestra cava Set the Bar. Visítanos en la carretera 107, Avenida Pedro Albizus Campo, en Aguadilla, o nos puedes llamar al 787-891-1515. 891-1515. Pompón Flowers Boutique y Set the Bar, la combinación ideal para esa ocasión especial. En el mar, la vida es más sabrosa, pero en alta mar es mucho mejor.
Date la buena vida en Altamar en Aguadilla, con la variedad más grandes en mojitos caribeños, como los nuestros ninguno. Sobre 40 sabores, ambiente familiar y seguridad. Saborea los más ricos surtidos de diferentes tamaños. Pregunta por nuestras empanadillas de Dorados del Mar a Altamar. El menú pirata, abierto miércoles y jueves de 4 a 12 de la medianoche, viernes y sábado de 3 a 2 de la madrugada y domingos desde el mediodía hasta la medianoche. Altamar, en la Plaza de Festivales Plácido Acevedo, frente a la rampa en Aguadilla. Allí te esperan Joel Seguín Vega, esposa y atentos empleados. 966-6928. Date la buena vida en Altamar. En el verano, la temperatura sube. En las navidades baja, pero el clima perfecto está en Temperatura Bar and Grill en Aguada. Disfruta de los mejores platos confeccionados por los más experimentados chefs del área, con un sabroso menú que incluye pechuga parmesana, costillas, tacos de pescado, pechuga rellena de jamón y queso, pechuga Monterrey y muchas sabrosuras más. Cortes de carnes debidamente seleccionados para su disfrute, pastas, mariscos, quesadillas, almuerzos, sampler, postres y cócteles que serán de su total satisfacción. Pregunte por nuestro ya famoso Tomahawk, un suculento corte de carne de 2 libras. Deleítate en Temperatura Bar and Grill, la más alta calidad al mejor precio. Carretera 115, Paseo Bisol, Aguada, 939-699-6052. Temperatura Bar and Grill, donde siempre se come bien. ¿Quieres ahorrar dinero en tu factura de energía eléctrica? Power Solar es la solución. Somos una compañía puertorriqueña dedicada al 100% de energía renovable. Cámbiate ahora a Power Solar. Somos tu mejor alternativa. Disfruta de beneficios tales como congelar tus gastos energéticos. Ya no más sorpresas en tu factura. Pagas fijo y es para ti. En Power Solar te equipamos con todos los Power, financiamiento disponible y cero pronto, cero inversión y cero costo por evaluación. Este es el momento de adquirir tu sistema de energía renovable con Power Solar. Ahorra con un único préstamo, protegido de huracanes y terremotos. Llegó el momento de hacer el cambio a energía renovable con Power Solar. Llama ahora mismo al 787-554-7755. Power Solar, 787-554-7755 y notarás la diferencia. Estás escuchando Cristal Radiovisual Puerto Rico.com. Del corazón de Dios al corazón de nuestra audiencia. Al corazón de nuestra audiencia, mi gente, por Cristal Radiovisual Puerto Rico. Desde Estudios Millennial Business, aquí en Punto Oro, Aguadilla, Puerto Rico, carretera número 2. Estábamos hablando de ¿qué? De Aguadilla, el precinto 035, el precinto que dio luz histórica y que va a requerir enmiendas a esta ley electoral. He hecho un narrativo con eventos que pasaron dentro de este proceso y dentro de lo que es la candidatura de Aguadilla. En fin, el Tribunal Supremo tomó la decisión que se debió haber tomado no más tarde de diciembre pasado. Y la decisión es bien sencilla. Ordenó contar papeleta por papeleta. Hubo un momento que hablamos de que conteo, recuento, escrutinio. Son procesos diferentes dentro de lo que es contabilizar las papeletas. Pero como hubo tantas dudas, se llegó al Tribunal Supremo para que contara las papeletas de Aguadilla. Cuento corto o largo, que ya lo he resumido. ¿Qué fue lo que pasó? Aguadilla se mantuvo con Julio Roldán como alcalde electo. La diferencia fue de unos 50 votos aproximadamente entre la licenciada Irizarry, que era la alcaldesa, y Julio Roldán como candidato, que ya era el alcalde de Aguadilla. Una vez pasó eso, ¿qué pasa después? Hay caravanas, hay manifestaciones a favor del doctor Roldán. E inclusive por otra emisora de radio colega allá en el área metropolitana, la licenciada Irizarry, yo veía esas manifestaciones, determinó que ella no iba a seguir.
que hasta ahí llegaba el proceso. Claro, agotó todos los remedios que habían en ley y que iba a seguir su camino como abogada. ¿Ok? Falta entonces que se certifique ya lo que ya se conocía, que el doctor Roldán quedó electo como candidato, como alcalde de Aguadilla, que creo que esta es la tercera vez que se impugna el procedimiento. ¿Qué pasa ahora? Se mantiene el doctor Roldán. El PNP en Aguadilla tiene que entrar en una introspección, a filosofar, a ver qué va a pasar, a ver dónde están parados, a ver cómo se van a mover, porque supuestamente hay 7 candidatos a la alcaldía. Son 7 personas aguadillanas que le han interesado o han estado en el aparato político gubernamental local, es decir, en el precinto 035, que es Aguadilla, por los pasados 20 años y un poco más. Son gente que son ávidas de buscar soluciones. Son gente que están ávidas de replantear la validez del PNP en Aguadilla, que por mucho tiempo estuvo en mute, apagado. Solo había un alcalde, pero el partido como institución no tenía presencia. La ironía de esto es que después de unos 20, casi 30 años, el Partido Popular Democrático gana por primera vez la alcaldía de Aguadilla. Y ganó con el voto de muchos PNP que por 1000 razones pueden tener. Y ganó por el voto por la diferencia que hubo sustancial en las primarias pasadas, que muchas cicatrices quedaron en el PNP local y generaron este problema. No estoy diciendo que el doctor Roldán no sea mal alcalde. Mi posición hoy es que está haciendo cosas de avanzada, que ha firmado proyectos de avanzada y que lleva un excelente camino como alcalde electo. El cuatrienio está empezando, pero como él ha trazado lo que llaman su hoja de ruta, va sólido. Va sólido el doctor Roldán. Así que el PNP tiene que entrar en introspección, a filosofar, a reajustar, a rehacerse, a modificarse para ver qué va a pasar para el cuatrienio que viene, el 2024. Tiempo hay para que el Partido Nuevo Progresista haga ese proceso. Pero, vuelvo le digo, el camino que lleva el doctor Roldán va, como decimos en la calle, bien montado. Así que Aguadilla se está viendo diferente, está funcionando diferente. En fin, vamos a ver lo que va a pasar con nuestro bello jardín del Atlántico, donde las piedras cantan, y ahora ahí tiene otro eslogan que no se los voy a decir. Averigüenlo ustedes, búsquenlo por las redes. Pero Aguadilla siempre va a ser donde las piedras cantan. ¿Se acuerdan de ese eslogan? El eslogan de allá de la época de José de Diego. Eslogan que tiene casi 100 años, donde las piedras cantan. Vaya al mar, vaya a las playas de nuestra bahía para que vean el canto de las olas en el mar y específicamente en el área de las piedras, que suena precioso y es muy relajante. Así que Aguadilla está encaminado y Aguadilla va a seguir su marcha. Tenemos un asunto que atender también. Miren, se está hablando mucho del problema que había con el comité político de Ricky Rosselló, con el comité donde hay una alegada corporación y que te está insinuando fraude, extorsión, soborno, whatever. Mucho tema hay para hablar de eso. El Código Penal tipifica delitos. La ley electoral tipifica delitos. Muchas disposiciones y mecanismos hay de ley para trabajar con ese asunto. Si hubo o no delitos, hay una intervención federal. Se está alegando con un expublicista de una mega estación del área metropolitana. Está envuelto de alguna manera directa o indirecta, que hay acusaciones que ya están radicadas y la posibilidad de que el FBI convoque un gran jurado para nuevas acusaciones por estos hechos, por esta compañía que supuestamente uno de esos incorporadores era meramente una empleada de un laundry. No estoy menospreciando la empleada del laundry. Cualquier persona puede incorporar una corporación con un fin lícito. Si ese fin lícito se encuentra ilícito o hace gestiones ilícitas en el camino, eso es otra cosa.
Si ese incorporador tiene que ver o no tiene que ver, es otra cosa. Son elementos y aspectos diferentes. Pero hay investigación federal porque hay sencillamente dinero. ¿Qué es el Contralor Electoral? Vamos a entrar a ver lo que es el Contralor Electoral, que es una figura relativamente moderna en el andamiaje político electoral de Puerto Rico. Como he dicho en otras veces, desde el 1976 está la ley orgánica que crea la Comisión Estatal de Elecciones, que está vigente hoy. Que la comisión está compuesta por los partidos políticos que han albergado su presencia allí, porque han acumulado un mínimo de votos para estar presentes en ella. En la historia de Puerto Rico, de 76 para acá, han habido varios partidos. El Partido Renovación, ¿okay? El Partido del Coquí, el Nuevo Movimiento Nacional Ostoniano, y han habido cantidad de partidos hasta en ciertos municipios. Ponce fue ejemplo de uno, Manatí fue ejemplo de otro, donde han habido, vamos a llamar, micropartidos. Y dentro de la Comisión Estatal de Elecciones hay una cosa que se llamaba el auditor electoral, que era una oficinita que auditaba dónde están los chavos, cómo se usan los chavos de los candidatos y de los partidos. ¿Por qué? Por una sola razón. El proceso electoral de Puerto Rico por muchos años es a base de un paro de fondos. La Comisión Estatal de Elecciones te asigna $5,000 si tú consigues $5,000. Te asigna $300 si tú consigues $300. Te asigna $10 millones si tú consigues $10 millones. Pero para conseguir esos $10 millones, esos $300, esos $1,000, esos $5,000, ¿qué pasó? Ese era el trabajo del auditor. La realidad es que el auditor electoral era una oficina dentro del aparato ese grande que se llama Comisión Estatal de Elecciones. Por cierto, para esa época, 2011, se enmienda la ley, se saca el auditor electoral y se crea la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, que su sede está en Atorrey. De una oficina de Atorrey, cerca de la Corte Federal, que se nombra un auditor, un contralor con facultades parecidas a las del Contralor del Puerto Rico. ¿Okay? El Contralor de Puerto Rico tiene facultades constitucionales para auditar los procesos post-efectuados. De ahí viene la oficina del Inspector General de los Estados Unidos, de Puerto Rico y de Estados Unidos, pero eso es otra cosa. La oficina del Inspector General es otra cosa y me están dando llamadas, pero el Inspector General de Puerto Rico es otra. Estamos entonces ¿con qué? Con el Contralor Electoral, que se crea por mandato de ley, que su única función es verificar que cada uno de los comités electorales, ya sea del partido X o del candidato X, cumpla con el crisol que le dan a ellos. Si yo le voy a donar a X candidato una cantidad de dinero, pues hay un tope. Si la compañía tal le va a donar una cantidad de dinero, hay un tope. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues el Contralor Electoral tiene el deber ministerial de investigar el origen de ese dinero. El Contralor Electoral tiene que investigar por qué se le dio a ese candidato o a ese partido ese dinero. Es sencillo. Eso es un asunto de pura aritmética en auditoría, la del Contralor Electoral. Puro chavo, puro manejo de fondos, puro manejo de cuentas y pura reconciliación de cuentas, donde el candidato o el partido le entrega los documentos al Contralor. Hace unos años atrás yo era parte de un comité de trabajo de un candidato en el área. Y el Contralor nos hizo unos señalamientos, verificamos la información, me acuerdo porque fue por experiencia propia, y había una diferencia de $5. Después se tornó en 15. Y le preguntamos al auditor encargado cuál es el mecanismo para subsanar eso. En aquel momento, una cantidad que
los auditores llaman que no tiene materialidad, pero nosotros abogados todos no tienen materialidad porque de algo pequeño se puede formar un problema legal grande. Determinamos que depositar ese dinero en la cuenta, en el Fondo General del Departamento de Hacienda, porque honestamente el origen no lo sabíamos hasta que concluimos que quizás el director de campaña de ese candidato hubo un momento dado que puso unos 15, 20, tal vez $50 para o echarle gasolina a un vehículo o comprar unos bumper stickers o hacer alguna actuación en beneficio de su candidato. Y resultó con una deficiencia de unos $15. ¿Dónde se generaron? Miren hasta dónde llega la facultad. $15. Hello. ¿Se presta para delito? No. ¿Se presta para malinterpretación? No. ¿Se presta para qué? No. Pero ¿tiene facultad el Contralor Electoral para trabajar con eso? Miren cómo hilan de fino ellos para auditar las finanzas de los partidos. Porque aquí se habla de que es una inversión, de que siempre hay gente detrás de los candidatos, hay grupos poderosos. Perfecto, esa historia lleva en Puerto Rico, me perdí los años. Pero las facultades están ahí. Y el auditor que nos asignaron a nosotros nos hace una recomendación, pues nosotros determinamos depositar ese dinero en el Fondo General del Departamento de Hacienda. Es decir, la persona lo sacó de la cuenta, que quedaban en la cuenta, y vamos a darse a la Hacienda. Le enviamos la carta y se subsanó el error. Hemos trabajado, hemos sabido de gente con cantidades mucho más altas de dinero que todavía 2 elecciones prácticamente se están auditando esos dineros, esos fondos de esa persona. Y todavía se sigue el trabajo para saber que de ese comité, porque muchas veces el comité es una corporación que se crea en beneficio de un fulano de tal que es candidato por el partido X. Y como esa es la situación, una vez que se acaban las elecciones, si la persona pierde o gana, la intención es cerrarlo. Pero yo no puedo cerrar una corporación mientras haya deudas, tanto por la ley de corporaciones o en el caso por la propia ley electoral y por la propia ley que crea el comisionado electoral. ¿Qué es lo que hay? Una vez se inicia el cierre, se inicia el proceso de auditar esos fondos y esos orígenes. Se auditan los fondos y los orígenes, lo que significa es que verificar el uso adecuado de ese dinero, que no se pasó de lo que se requería, que si se hizo una actividad X, ese recaudo se usó como tenía que ser, que si se compraron 5,000 pegatinas o bumper stickers, se usaron, que se usaron 4 camiones con sistemas de sonido de 200 megabytes, de megavoltios, se usaron. Se le pagó al suplidor X, ahí está la factura. Se pautaron 300 anuncios de televisión en 4 cadenas, se usó el dinero. Una vez que se haga el recheck, se setee, como usted lo quiera poner, pues hasta ahí termina su trabajo, haya sido electo o no ese candidato. Una vez se hace eso, entonces se procede al cierre de los libros en la contabilidad del candidato y en los libros de la contabilidad de la corporación, y pasamos ¿a qué? Al próximo paso. Si la persona resultó electa, sigue su camino. Si no resultó electa, sigue su camino. Tiene derecho el que fue elegido a reelección y tiene derecho al que no fue elegido a volver a postularse. Nada más. A lo que vengo es que las facultades que tienen, pero por el pareo de fondos. Importante, mi gente. Hay una figura que se llama PAC, que es un acrónimo, búsquenlo, no se los voy a decir, que son entidades que no tienen sede en Puerto Rico, y hablamos de los PAC después de estos mensajes. Llévatelo, distinguido Benjamín. Aquí sí que hay sabor. Rico. El sabor criollo está aquí en Asao, con almuerzos desde 5 pesitos. La mejor comida criolla, picaderas, especialidad en lechón asao, jugos naturales, empanadillas, postres. Además se hacen catering y delivery. Asao, en carretera 111 en Moca. Cócteles, el mejor mojito y la friita. Asao, con salón, comedor, aire acondicionado, ambiente familiar, seguridad. Nuestra sazón con la receta familiar. Nuestros productos y carnes son de primera calidad.
Asao con el mejor sabor boricua. Carretera 111, kilómetro 7.1, Barrio Voladoras en Moca. 504-1008. Contáctanos a asaopr.com y búscanos en Facebook. El anuncio que tu negocio necesita. Millennium Business Inc. y Millennium Creative Media Design. 347-5579. Llame y pregunte por nuestro servicio del podcast comercial, donde convertimos tu negocio o servicio en un programa completamente digital. Contamos con distintos tipos de cámaras, consolas de audio y video, drone para tomas aéreas y un estudio de grabación completamente equipado. 347-5579. Millennium Business Inc. Optimizando recursos. Millennium Creative Media Design. Optimizando sus ideas. Licenciado Jorge David Román Pérez, litigación civil y criminal. Trabajamos casos de pensión, herencias, divorcios, declaratorias de heredero, daños y perjuicios, derecho laboral y administrativo. Con oficina en la carretera 107, kilómetro 3.5, Barrio Borinquen en Aguadilla. Teléfonos 787-368-5626 y el 787-609-6173. Nuestro profesionalismo y responsabilidad hacen la diferencia. Licenciado Jorge David Román Pérez. El mejor café en el mejor ambiente es importante para mí y es por eso que voy a The Coffee Spot, al mejor café en Aguadilla. El sitio es ideal para mis reuniones de negocio o encontrarme con amigos. The Coffee Spot está en la carretera 110 frente a la Hewlett Packard. Puedes llamar al 787-996-7340 o visítanos en www.tomalocomoquieras.com. The Coffee Spot, definitivamente el mejor café. Para ese toque de elegancia que hará resaltar tu residencia o negocio, WGP Doors and Windows. Nuestra especialidad, puertas y ventanas de seguridad en el estilo, diseño y color que tú prefieres. WGP Doors and Windows. Diseñamos puertas en espejo, puertas de screens, puertas PVC y diseñamos fachadas comerciales. WGP Doors and Windows. Hacemos entregas en toda la isla y la cotización siempre es gratis. Expertos profesionales te orientarán para mayor satisfacción. Nuestro material es de la más alta calidad y a los mejores precios, sin intermediarios. WGP Doors and Windows. Nuestros trabajos con excelencia y garantizados. 431-1455. Porque la gracia de Dios siempre está presente. Happy Face Barbershop. Recuerde, si quiere lucir bien y elegante, que tu corte de cabello vaya con tu personalidad, visita Happy Face Barbershop. Todo tipo de recorte para hombre y para damas. Color, faciales, afeitado, masaje y toalla caliente. Estamos localizados en el 522 Oak Ridge Road en Orlando, Florida. Comunícate con los expertos. Happy Face Barbershop. Llama a Richard Rosario 407-994-6404 o a Anthony Ferrer al 321-947-4410. Y espera pronto, muy pronto, que estaremos abriendo nuestro segundo local. Espéralo. Happy Face Hair Studio en la 505 West Sound Lake Road, Orlando, Florida. 32809. A Dios sea la gloria. Estás escuchando Cristal Radiovisual Puerto Rico.com. Del corazón de Dios al corazón de nuestra audiencia. Al corazón de nuestra audiencia, saliendo del corazón de Dios. Mi gente, es el licenciado Ariel Gago el que les habla. Estoy transmitiendo desde el estudio Millennium Business, aquí en Punto Oro, carretera número 2, Aguadilla, Puerto Rico. Al pan pan y al vino vino, no se me olvida. Al pan pan y al vino vino, más todavía con la estadidad para Puerto Rico, mi gente. Estábamos hablando de los PAP. Los PAC son Comités de Acción Política, Political Committee Active. Es la mejor manera de traducirlo. Que su origen es externo. Cuando hablo externo es fuera de Puerto Rico. La pregunta
clásica en derecho. ¿Están sujetos los PACs a la jurisdicción del Contralor Electoral luego de esa intensa y sencilla historia que yo les hice? Las controversias de derecho son el issue. Sí, tal cosa, ¿por qué? No tal cosa, ¿por qué? Justifíquelo. Eso es lo que nos piden los jueces, lo que aprendimos los que estudiamos derecho. ¿Están los PACs sujetos a la jurisdicción del Contralor de Puerto Rico, del Contralor Electoral de Puerto Rico? ¿O están sujetos los PACs a las determinaciones, la reglamentación, la juramentación, la rigurosidad del Contralor Electoral? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. En derecho y en hecho, los PACs no están sujetos. La mejor manifestación del uso de los PACs fue en el proceso primarista del año 2020 entre la licenciada Wanda Vázquez, gobernadora, y el licenciado Pedro Pierluisi, candidato primarista a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Cantidad de anuncios comerciales, pautas, se hicieron desde fuera de Puerto Rico en comunicación por los medios de aquí con dinero que no estaba sujeto al Contralor Electoral. ¿Qué es un PAC? Un PAC es una entidad o un grupo de personas que por alguna razón queremos apoyar X posición ideológica, X partido, X candidato. Eso es un PAC. ¿Qué pasa? Que los PAC son gente con buenos billetes. O sea, a mí me pide un donativo, el tope mío son $200. Más nada. Paso de los $200, multan al candidato, multan al partido y me multan a mí. Va a la corporación XYZ, $2,500. Exceso, multan a la corporación, multan al candidato, multan a mí. Si usted hace una actividad de recolección de fondos porque prepara un lugar, hace unas comidas, una bebida, lo que usted quiera, genera en la venta de taquillas otra cantidad de dinero, perfecto. Pero créame que un PAC te puede dar, qué sé yo, $200,000 una sentada. Y ese dinero y ese PAC no está sujeto al Contralor Electoral. Esa es la gran diferencia de hacer política moderna en Puerto Rico. Los PAC no son nada nuevo, gente. Pero al crearse la función del Contralor Electoral que únicamente rige toda actuación dentro de los límites territoriales del archipiélago de Puerto Rico, o sea que si usted monta un PAC en Vieques y Culebra, lo rige el Contralor Electoral. Si monta un kiosquito en Vieques y quiere ayudar al alcalde de adjunta, le rige el Contralor Electoral. Si lo monta en La Mona, le rige para ayudar al candidato alcalde de Patillas, tiene que entrar el Contralor Electoral. Pero si monta un PAC allá en Oregon, no se rige por el Contralor Electoral. ¿Ven la diferencia? El PAC puede traer $10 millones, como le dije, $300, $5,000, y no hay pareos de fondos porque no hay jurisdicción, porque el Contralor Electoral no lo puede regular. Si usted entra ese dinero, lo hace estatal, whatever. Esos otros 20 pesos, como dicen en la calle, y podría haber una regulación del Contralor. Pero si no, no hay nada que hacer. En cuanto a la facultad de auditoría del Contralor Electoral, mi gente, y la figura del PAC ya llevaba existiendo, pero en este proceso primarista se invirtió mucho dinero para la campaña entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Y obviamente ahí está el resultado. Yo en lo personal no estoy diciendo que esté a favor o en contra de uno, si no son estrategias de uso político que son válidas y muy legales, que no están sujetas a la jurisdicción de la legislación de Puerto Rico, perfecto, pero son legales y son válidas. PAC fuera de Puerto Rico, fondos estatales por paro de fondos con compañías y personas locales, rige el Contralor Electoral y esa es la norma hoy. Al pan, pan y al vino, vino, mi gente, nunca me olvido de la estadidad. Estamos transmitiendo por Miss Millennium Business, Cristal Radio Visual Puerto Rico, aquí en Aguadilla,
Nuestra estación y nuestro estudio está en Punto Oro, en la carretera número 2, en Aguadilla, Puerto Rico. ¿Qué ha pasado o qué va a pasar con la estadidad para Puerto Rico, mi gente? Muchas cosas hay. Está el proyecto izquierdoso de Alejandro Ocasio y Nidia Velázquez, que lo que pretenden es convocar una asamblea constituyente que se les hace fácil a ambas porque son congresistas electas que tiraron ese proyecto izquierdoso prácticamente a finales del cuatrienio pasado, del periodo electoral pasado de los congresistas. Acuérdense que es un presidente, 2 congresos. 4 años un presidente de Estados Unidos, 2 congresos. Ahora, la jovencita esta Alexandra Ocasio y la Nidia Velázquez de Nueva York tienen su proyecto. Siempre fui de opinión de que Chuck Schumer allá en Nueva York tiene que cuidarse de ella porque le puede comer los dulces. En buen puertorriqueño. ¿Por qué? Porque esa niña, no estoy menospreciándola, le ganó a un legislador, un congresista que llevaba desde el Bronx prácticamente 40 años. Y de la noche a la mañana ella montó su estructura y logró su propósito. A mi juicio, por tener tendencias izquierdistas, está buscando la independencia de este país. La soberanista o melona Nidia Velázquez se alió con ella o ella se alió con Nidia para buscar este proyecto de una convención constituyente refrendada por el Congreso, pero si ya la ley 600 habla de convención constituyente, es cuestión de que no las activaste, estás buscando un proyecto propio. ¿Cuál es? Y lo reitero, lo he dicho 1000 veces, el problema de eso. Que es democrático porque participan todos los sectores y puede venir diversidad de personas y pueden estar cualquiera. Perfecto. Cuando vamos en proporción, el electorado puertorriqueño es pro-estadista, pro-americano, pro-unión permanente, llámenle como le llamen. Cuando vamos a esas proporciones, los activistas políticos que hacen mucho ruido y lloran mucho, explotan mucho, tiran mucho y mucho también, ¿qué es lo que pasa con ellos? Son más cantidad que el activista político proestadista. Tú puedes tener una población de 10,000 personas, activistas políticos tal vez tenga 10 proestadistas. Pero en esas mismas 10,000 personas puedes conseguir 55 no estadistas, soberanistas, independentistas, pro-ELA, como lo quieras llamar. Díganme si eso refleja la realidad del votante puertorriqueño. La realidad, mi gente, de lo que puede ser la intención del elector, que desde el 1967 hasta la semana pasada, y hablo de la semana pasada, es el proceso de estadización o del 3 de noviembre, van 6 proyectos, 6 referéndums diciendo queremos estadidad, queremos estadidad, queremos estadidad. El elector puertorriqueño, el ciudadano americano, su intención ha sido constante. Queremos estadidad. Que no tenemos los votos. Que no hay una mayoría absoluta. Que no hay esto. El problema no es que no haya, es que la mayoría del pueblo sistemáticamente, no por la cuantificación, sino por la cualificación, vota por estadidad. Y cuando tú cualificas ese número de votantes, son más los votantes proamericanos que los votantes no americanos. Aquí el problema que ha habido es que en los últimos años muchos proamericanos están yéndose a los Estados Unidos viviendo los beneficios de la estadidad, viviendo las ayudas de la estadidad y viviendo lo que es la realidad de Estados Unidos, que no es una realidad absolutamente perfecta. Pero en fin, ¿qué hizo entonces Pierluisi con Darren Soto y Jennifer González? Presentaron un proyecto que se valida la elección que se hizo ahora, estadidad sí o no, donde el Congreso convocaría
al gobernador para que se celebre un plebiscito y se defina de una vez cuál va a ser la estadidad. Que se escoja estadidad sí o no. Eso es todo. Que están fuera las demás posiciones. Bueno, el Partido Independentista ha tenido 1000 razones para oponerse. Y nunca tomó una decisión formal sobre cuál va a ser su posición. Hablan de independencia, pero a la hora de la verdad se hacen cuchipluma. No son activistas. ¿Dónde está su gente? Si el Partido Independentista como ente ha perdido año tras año, periodo tras periodo eleccionario, sistemáticamente adeptos, que en este proceso, porque Dalmau se alejó de las estructuras políticas, sacó más de $100,000, más de 100,000 votos, pues es un milagro, una estrategia política, representa al votante puertorriqueño. Si la estadidad en este proceso sacó 1,527,000 votos, más votos la estadidad sola que los respectivos candidatos a gobernadores y los respectivos partidos políticos de Puerto Rico. Así que la intención del elector ciudadano americano, ¿cuál es? Votar por la estadidad. ¿Qué busca ese proyecto? Decir que el Congreso establezca la definición. Hay $2.5 millones envueltos que no se han separado, que se está diciendo que ese dinero es exclusivamente cuando los americanos llegan, que desde la época de Obama, que ha pasado, los americanos no han refrendado el proyecto, pero llegó el momento para que se use. 2,5 millones, el Congreso ya lo tiene separado, lo tiene escogido y va a venir estadidad, sí o no. Gobernador de Puerto Rico que esté de turno, que es política del Congreso Federal y política establecida por ley del gobierno de Puerto Rico y la referéndum de estadidad, sí o no. Que a su vez conlleva escoger que representantes al Congreso, senadores y representantes. 4 senadores, 2 senadores. Que ha habido oposición, pregúntale a Chuck Schumer, pregúntale a Kentucky. Hagamos un análisis histórico. El proyecto Young siempre hubo oposición. 14 estados se oponían por la única razón de que la población de Puerto Rico es mayor que muchos de esos estados, pero va a haber mayor representación de ellos, de nosotros, pero nos miramos de frente, de uno a uno, con nuestras debilidades y nuestras bondades, así como los demás estados, y podemos exigir mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. En fin, ¿qué es lo que trae ese proyecto? De ganar la estadidad, se le informa al presidente y emite una proclama en o antes de 12 meses declarando a Puerto Rico Estado. Eso es lo único que quiere el proyecto. Es un proyecto sumamente sencillo. ¿Qué dicen los detractores? Que no hay los votos suficientes. La pregunta sigue siendo la misma. El tranque en el Senado. ¿Se acuerdan que hablaba ayer del voto de filibustería, que son 60 votos? La situación senatorial es bien sencilla. Si el presidente Biden dijo abiertamente que estaba favoreciendo la estadidad, Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos, pasa a ser presidenta del Senado por mandato constitucional, lo que significa que sería el voto de desempate. En ausencia de que no haya voto de filibustería, porque tendremos que esperar al próximo término, medium term, del Congreso. O sea, estamos a 2 años prácticamente. Kamala Harris puede bajar al Senado como presidenta del Senado por mandato de la propia Constitución Federal y decir cómo va a votar. Vota a favor de la estadidad para que entonces el proyecto pase al Senado, pase a ser firmado por el presidente y se inicie el proceso de referéndum al pueblo de Puerto Rico, estadidad sí o no. O sencillamente habría que esperar cómo se defina en el medium term próximo el Senado para reempezar el proyecto. Que puede pasar el Comité de Asuntos Naturales de la Cámara. Pues de antes, si ellos son los que tienen jurisdicción. El proyecto está radicado y hay que agotar el remedio parlamentario. El remedio parlamentario es que los asuntos de los territorios se ven en ese comité. Y créanme que va a haber una solución. Lo vemos en el comité, cabildeamos con él, con los muchachos que se van a elegir el día 18 de mayo e iniciamos el proceso ¿de qué? De resolver el problema del estatus de Puerto Rico y traer la estadidad a esta bella patria. En fin, mi gente, yo soy el licenciado Ariel Gago. Mi oficina ubica en la carretera 107, el edificio Charles Academy, al lado de
Wendy's. Carretera 107, primer piso del edificio Charles Academy, Aguadilla, Puerto Rico. Estamos desde 9 de la mañana hasta 4 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias a todos. Nos veremos la próxima semana el lunes. Llévatelo, Benjamín. Estás escuchando Cristal Radiovisual Puertorrico.com. Del corazón de Dios al corazón de nuestra audiencia.